Buenas. Che, mira, antes que nada, 1000 perdones por la demora con los videos estos días. Mucho laburo acá en Argentina, ¿viste cómo es? Entre el clima electoral que no afloja y todo el quilombo del mercado local, bueno, anduvimos medio a las corridas. Pero acá estamos de vuelta. Hoy, mientras me tomaba un café ahí en la City porteña, pensaba, ¿cómo carajo hacemos para ponernos al día con todo lo que pasa en nuestra querida Argentina? Pero bueno, acá estamos. Y prometemos que la semana que viene metemos un video por día como tiene que ser. Hoy nos metemos de cabeza en un tema que hizo bastante ruido la semana pasada. La tremenda caída de los bonos argentinos el miércoles 18 de septiembre. Tenemos acá varios informes y análisis que desmenuzan qué pasó y sobre todo por qué. Así que vamos a ver qué anda con eso, a tratar de entender este nuevo cimbronazo. ¿Dale? Este episodio comienza con un mensaje importante. En el QR que ves en pantalla, podés escanear y acceder directamente para cotizar y contratar tu seguro de autos, vivienda, accidentes personales, hogar, comercio y mucho más. Además, ahí mismo podés contactar un asesor de seguros para todas las consultas que necesites. Si no puedes escanear el QR, no te preocupes. En la descripción del video vas a encontrar también todos los contactos y la web. Y recordá, con los mejores descuentos para todos los seguros. Bueno, ahora sí, arranquemos a desarmar esto. ¿Qué cachos pasó el 18 de septiembre? Los bonos soberanos, los papeles de deuda argentina, se fueron al piso mal, ¿no? Les dieron una paliza importante. Tal cual. Una jornada negra, para la deuda argentina. Las fuentes que tenemos acá hablan de caídas muy fuertes, sí. Entre el 7% y llegando a más del 15% en algunos bonos específicos en un solo día. Una locura. Y lo más importante para entender el fondo de la cuestión es que esto fue un mambo nuestro, puramente local. Una crisis de confianza bien argenta, ¿viste? No es que se cayó el mundo y nos arrastró. Fue, como dice uno de los informes, un evento de naturaleza puramente idiosincrática. El problema estuvo acá dentro. ¿Y cuál fue la chispa que prendió fuego todo esto? Metió la cuchara a la política para variar. Totalmente. El gatillo principal, en eso coinciden todos los análisis que revisamos, fue el sopapo legislativo que recibió el gobierno de Milei ese martes por la noche. Ah, lo de los vetos. La del financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. Ese revés político, digamos, esa falta de muñeca para negociar y sostener sus decisiones en el Congreso, dejó en evidencia una debilidad política importante. Claro. Y el mercado, que mira todo, leyó eso como una señal de alarma sobre la capacidad del gobierno para llevar adelante su agenda económica y, bueno, mantener el rumbo. Los informes señalan que los bonos ya arrancaron la rueda del miércoles para abajo después de esa noticia. O sea, el mercado no solo mira la planilla de Excel si tenés superávit o no, también mira si tenés espalda política, si tenés con qué bancar el plan a futuro. Ahí es donde la cosa se pone más compleja. No alcanza con los números fríos. Exactamente. Ya no es solo el déficit cero. Ahora la pregunta es si tenés la fuerza política para sostenerlo. Y a esa preocupación política, sumarle la intervención del Banco Central, el BCR. Sí. Tuvo que salir a vender unos 53 millones de dólares de las reservas ese mismo miércoles para frenar al dólar mayorista, ¿viste? Para que no se escapara por encima del techo de la banda cambiaria que vienen tratando de mantener. Pero eso también se leyó mal. Y sí, si bien la intención era poner paños fríos, muchos en el mercado lo leyeron al revés, como otra señal de debilidad. Ojo que están quemando las pocas balas que les quedan, las reservas no son infinitas. Para colmo, los análisis mencionan que circularon fuertes rumores, versiones de prensa basadas en supuestas fuentes oficiales. ¿Qué decían? Que el propio ministro de Economía habría admitido en reuniones privadas que los dólares no alcanzan para cubrir los próximos vencimientos de deuda importantes. Imagínate, un cóctel fatal para la poca confianza que quedaba. ¡Qué quilombo! Se juntaron el hambre y las ganas de comer, digamos. ¿Y cómo quedaron los números concretos después de ese temblor? El riesgo país, los bonos. Danos la data dura que figura en los informes que tenemos. El riesgo país se fue al Joraca. Mal. Superó la barrera de los 1.300 puntos básicos, llegando a tocar un máximo durante el día de 1.337 puntos, según el índice EMBI Plus de JP Morgan, que es el que más se mira. 1.300. Una locura. Ojo, otros reportes que manejamos acá lo llegaron a ubicar incluso por arriba de los 1.400 puntos en algún momento del día. Para que tengas una idea de la magnitud del salto,
Subió 170 puntos básicos en una sola jornada. ¿Cuánto es eso en porcentaje? Bueno, 100 puntos básicos son un 1%, o sea, subió casi un 15% respecto al cierre del día anterior. Mamita. Es el nivel más alto en un año, según los datos que revisamos. Y si miras la película un poquito más larga, desde principios de septiembre, ponele desde el día 5, la suba acumulada del riesgo país es de casi el 29%. 29% en 2 semanas. Una barbaridad. Sí. Con los bonos pasó algo parecido. Los que están emitidos bajo ley local, los famosos AL, se la pegaron feo. Esos siempre sufren más, ¿no? Sí, suelen ser más volátiles. El AL35, por ejemplo, cayó un 12.67%, el AL41 un 13.5%, el AL29 un 9.59%. Son los bonos que si hay lío se discuten en tribunales argentinos. Los globales, los GD, que tienen ley extranjera, Nueva York o Londres, también cayeron fuerte, aunque un poquito menos. ¿Cuánto menos? El GD29 bajó un 3%, el GD30 un 3.1% y el GD41 un 4.44% según la tabla que estamos viendo. En resumen, caídas generalizadas y muy duras, especialmente en la deuda con ley local. Durísimo. ¿Y los dólares paralelos? El MEP, el contado con liqui, el blue, se fueron a la estratosfera como uno podía esperar en un día así. Y sí, pasaron la barrera psicológica de los 1.500 pesos por dólar. ¿1.500? Sí. Tanto el MEP, que es el dólar que compras y vendes con bonos en la bolsa local, como el contado con liqui o CCL, que se usa más para sacar divisas del país, operaron por encima de esa cifra. El blue, el del mercado informal, también se movió por esos valores, llegando a tocar los 1.505 pesos según los reportes de las cuevas ese día. Claro. ¿Y la brecha? La brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y estos paralelos, obviamente se amplió bastante, mientras el Banco Central trataba de mantener pisado al mayorista con ventas de reservas. Y acá viene la comparación que siempre duele, pero que es clave para entender dónde estamos parados, cómo quedamos frente a la región. Porque los informes hacen mucho hincapié en que afuera el panorama era totalmente distinto ese día, ¿no? Ese es un punto fundamental, sí, y muy revelador de la situación argentina. Afuera, los mercados emergentes en general estaban de fiesta ese miércoles. El índice de acciones de países emergentes subió. Había optimismo por un posible recorte de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. ¿Y nosotros? Pero Argentina, totalmente a contramano, nos desacoplamos del tren de la alegría global, como dice gráficamente una de las fuentes que analizamos. Mientras nuestro riesgo país volaba por el aire, con esa suba acumulada que te decía de casi el 29% desde el 5 de septiembre, ¿Qué pasaba afuera? mira lo que pasaba en países vecinos en el mismo periodo. En Brasil, Perú, Panamá, Uruguay, el riesgo país bajaba, entre un 0.8% y un 8.9%. No te puedo creer. Bajaba. Bajaba. Esto te reconfirma que el problema es 100% nuestro, es endógeno. La crisis no vino de afuera esta vez. El quilombo lo generamos nosotros solitos acá adentro. Clarísimo. El bardo es local. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se traslada toda esta malaria financiera de los bonos, el riesgo país, el dólar, a la calle? ¿Cómo nos jode esto a nosotros, al laburante de a pie, a la pyme que intenta sobrevivir? Jode por varios frentes, che. Y los análisis que tenemos lo detallan bien. Primero, pensá en los bancos. Los bancos argentinos tienen una parte importante de sus activos invertidos en deuda pública, en estos bonos que se cayeron a pedazos. Claro, tienen muchos bonos en cartera. Exacto. Si los bonos valen menos, los balances de los bancos sufren. Por eso vimos ese día caer las acciones de los bancos argentinos que cotizan afuera, en Wall Street, como Galicia, BBVA, Superviel, con pérdidas de hasta casi el 3%. Y si los bancos están más complicados o perciben más riesgo, ¿qué hacen? Prestan menos. Prestan menos guita o la prestan mucho más cara. Eso te frena la rueda de la economía real. Menos crédito para invertir, para consumir, para todo. Un bajón. Segundo, los fondos comunes de inversión, los FCI. Mucha gente pone sus ahorros en FCIs, sobre todo los de renta fija, que invierten justamente en estos bonos del gobierno. Sí, muchísima gente. Cuando los bonos se desploman, el valor de las cuotas partes de esos fondos también cae. Entonces el tipo que puso la guita ahí ve cómo se le achica el capital. Y se asustan. ¿Qué puede pasar? Que la gente se asuste y salga corriendo a rescatar la plata. Eso se llama corrida de rescates. Y si muchos rescatan al mismo tiempo, obligan a los fondos a vender más bonos en el mercado para tener liquidez y devolver la plata, lo que hunde todavía más los precios de los bonos. Es un círculo vicioso jodido. Tremendo. Tercero,
el pequeño inversor, el que compró bonos directamente, quizás pensando en ganarle a la inflación o especulando un poco, o el que puso plata en un FCI, como decíamos. Cuando ve estas pérdidas, se asusta. Y eso alimenta la desconfianza general, la típica reacción argentina. La gente saca la plata de donde sea y se va al dólar. Claro, a refugiarse. La fuga de capitales, la dolarización de los ahorros, un clásico que ya conocemos de memoria y que presiona más sobre los dólares paralelos. Se busca refugio. Y ni hablar, con el riesgo país por las nubes como está ahora, olvídate de que el gobierno o las empresas grandes puedan conseguir financiamiento afuera. No, te cierran la ventanilla. Exacto. Con un riesgo país por encima de los 1.300 puntos, el mercado voluntario de deuda internacional está prácticamente cerrado para Argentina. Nadie te presta plata voluntariamente a tasas razonables con ese nivel de riesgo percibido. Y se vienen vencimientos fuertes. Y acá viene la principal preocupación que remarcan todos los informes. Los vencimientos de deuda externa que se vienen. Empiezan a ser pesados a partir de 2026 y 2027. Pero mire el número para 2029. Hay un pico de vencimientos de 25.000 millones de dólares. 25.000 millones. Uf. La inestabilidad de ahora, esta crisis de confianza, genera dudas enormes sobre si el gobierno va a tener la capacidad de juntar esos dólares, o al menos de renovar esos compromisos cuando lleguen. El fantasma de necesitar una nueva reestructuración de la deuda, o lo que algunos llaman un default blando. ¿Qué sería eso, un default blando? Sería como un incumplimiento negociado o disimulado sin declararlo formalmente, ¿viste? Empieza a sobrevolar. Es un problema de liquidez no tener los dólares ahora para pagar las cuotas chicas, que siembra dudas sobre la solvencia, la capacidad real del país de pagar toda su deuda a largo plazo. El mercado empieza a preguntarse, ¿Argentina va a poder pagar en el futuro? Sí, una pausa chiquita acá. Si este tipo de contenido te sirve, si te copa que analicemos la data dura, sin humo, tratando de entender qué pasa en la economía y la política argentina, te pedimos una mano. Suscríbete al canal, déjanos un like, comentanos qué otros temas te gustaría que abordemos y fíjate que en la descripción del episodio vas a encontrar 2 enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Nacho Pringles, un asesor de seguros capo por si necesitas cotizar algo para el auto, la casa, lo que sea. Y otro a nuestro alias, por si quieres colaborar con este proyecto. Mira, no te pedimos una fortuna, con lo que sale un cafecito nos ayudas un montón a seguir haciendo esto que nos gusta. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido del que te gusta. Gracias de corazón por el aguante. Retomando, todo este bardo financiero tiene consecuencias macroeconómicas directas y palpables. La suba de los dólares paralelos, como decíamos, mete más presión a la inflación. Obvio, el pass-through. Exacto. Los datos que tenemos acá, de los informes, muestran que la inflación mayorista medida por el Índice de Precios Internos Mayoristas, el IPIM, de agosto ya se había acelerado al 3.1% mensual. ¿La más alta en cuánto? Fue la cifra más alta en un año. Se espera que este pass-through, o sea, el traslado de la suba del dólar a los precios de la economía, complique mucho la meta de inflación que tenía el gobierno en el presupuesto. Que era bastante ambiciosa. Sí, apuntaba a bajarla fuerte, a un 10.1% anual para 2026. Con estos saltos del dólar, esa meta parece cada vez más difícil, la verdad. Además, esta incertidumbre política y financiera te frena en seco la inversión. Lógico. Nadie invierte en medio del quilombo. Hay un informe del Banco Central, citado en las fuentes que manejamos, que dice algo histórico. La inversión extranjera directa, la IED, o sea, la guita que ponen empresas de afuera en el país, ¿Qué pasó? fue negativa en agosto, por primera vez desde que se mide. Negativa. O sea, se fue más plata de la que entró. Exactamente. Los documentos mencionan explícitamente el fracaso del RGI, ese régimen de incentivo a las grandes inversiones que el gobierno impulsaba para atraer capitales, como uno de los factores que explica este dato pésimo. Las empresas, locales y extranjeras, ponen el freno de mano, como dice uno de los analistas. Con un riesgo país tan alto, el crédito es carísimo o directamente no existe. ¿Y eso lleva a? Todo esto apunta a una desaceleración fuerte de la economía y la probabilidad de entrar en recesión, según los analistas que consultamos, la ven cercana al 100%. 100%, dan por hecho la recesión. O sea, dan por hecho que la economía va a caer. Sí. Un panorama bastante negro, la verdad. ¿Y qué salidas hay sobre la mesa? ¿Qué puede hacer el gobierno para tratar de pilotear este quilombo, según los documentos que estuvimos analizando? ¿Qué opciones se barajan? Las opciones existen, pero como todo en Argentina, ninguna es gratis.
Todas tienen costos y riesgos importantes, como bien detalla una tabla de pros y contras que tenemos en uno de los análisis. A ver, A ver, pueden redoblar la apuesta por el ajuste fiscal, insistir con el déficit cero a rajatabla. Pero ya vimos con el revés legislativo que, sin apoyo político sólido, el mercado no lo compra del todo, o por lo menos duda de que sea sostenible en el tiempo. no alcanza solo con ajuste. Parece que no. Pueden seguir usando las reservas del Banco Central para mantener el dólar oficial a raya, pero ya dijimos que el poder de fuego del BCR es limitado. Las reservas no son muchas, y seguir vendiendo genera más desconfianza a futuro sobre la capacidad de pago. Es quemar las naves. Algo así. Cambiar el régimen cambiario es otra opción que mencionan los papeles. Unificar los tipos de cambio, dejar flotar más el dólar oficial. Pero eso tiene el riesgo enorme de un salto devaluatorio brusco que te dispare la inflación por las nubes. Un fogonazo inflacionario. Complicado. ¿Qué más? También está la carta de ir a golpear la puerta del FMI de nuevo, para negociar un acuerdo nuevo o pedir más fondos frescos. Otra posibilidad es buscar un canje de deuda voluntario, intentar patear para más adelante los vencimientos complicados que se vienen en 2026, 2027, 2029. Ganar tiempo. Podría ser visto como un default encubierto. Y quizá la opción más difícil, pero potencialmente la más efectiva a largo plazo, es la de buscar consensos políticos. A la política otra vez. Sí, sentarse a negociar con la oposición, con los gobernadores, para ganar gobernabilidad, para poder pasar leyes importantes y mostrar fortaleza política. Cada camino, como ves, tiene sus pros y sus contras bien marcados. No hay soluciones mágicas, che. Está complicado el menú entonces. Y con todo esto sobre la mesa, ¿para dónde puede rumbear la cosa? ¿Cuáles son los escenarios posibles que plantean estos análisis que estuvimos viendo? ¿Qué podemos esperar? A grandes rasgos, los analistas plantean tres escenarios principales. El escenario base, que hoy por hoy parece el más probable si no hay cambios de fondo en la estrategia del gobierno o en el panorama político, ¿Cuál sería? es que sigamos más o menos como ahora, en esta nebulosa. O sea, el gobierno mantiene su postura fiscal y política medio rígida, sin grandes acuerdos, el riesgo país sigue alto, quizás fluctuando por encima de los 1.200 o 1.300 puntos, sigue habiendo volatilidad financiera y la economía se estanca o entra directamente en recesión. Sería como un deterioro gradual, ¿viste? Sin un colapso total inmediato, pero sin mejoras tampoco. Empantanados. El famoso vamos viendo. Algo así, pero para abajo. Después tenés un escenario optimista, esto hoy parece menos probable según las fuentes, porque necesitaría lo que llaman un cisne blanco, algo inesperado y muy positivo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, un apoyo fuerte y rápido del FMI con mucha plata fresca, un acuerdo político sorpresivo entre el gobierno y la oposición que destrabe leyes clave y muestre gobernabilidad. Algo que cambie radicalmente la confianza de los mercados. Si pasara algo así, ahí sí podríamos ver bajar el riesgo país de forma significativa, quizás a la zona de 900 o 1.000 puntos. Los bonos recuperarían bastante valor y la actividad económica podría empezar a repuntar. Suena bien, pero difícil. Pero bueno, requiere un cambio fuerte de escenario que hoy no se ve tan claro. Y por último, está el escenario pesimista. Los análisis le dan una probabilidad media para nada despreciable, si el gobierno no logra corregir el rumbo actual, si no consigue dólares o si la parálisis política se agrava. ¿Y ahí qué pasa? En ese caso, la falta de divisas y la ingobernabilidad podrían llevar a una situación insostenible, quizás a una reestructuración forzosa de la deuda o a ese default blando que mencionábamos. Ahí sí que veríamos un caos mayor. Los bonos por el piso, con paridades en mínimos históricos, el riesgo país disparado a niveles de crisis anteriores, arriba de 2.000 puntos. Uf, El dólar y la inflación totalmente descontrolados. Y una recesión muy profunda con un costo social altísimo. Ojalá no lleguemos a eso, pero es un riesgo que está latente si no se toman medidas efectivas. tres caminos bien distintos. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la moraleja de toda esta historia? ¿Qué nos dice esta piña que se comieron los bonos? ¿Al final manda la guita o manda la política? Mira, lo que es fascinante acá, y creo que es el mensaje central que parece estar gritando el mercado con esta caída brutal de los bonos, es que la gobernabilidad se volvió un factor tan o más importante que el propio superávit fiscal. Más que los números. Sí, los inversores, los tipos que ponen la guita, están viendo fragilidad política. Ven falta de capacidad del gobierno para construir consensos, para negociar, para asegurarse de que las reformas, por más buenas que parezcan en el papel, se puedan sostener en el tiempo. Ya no les alcanza con ver que los números fiscales cierren hoy.
Quieren ver si hay poder político real para mantenerlos cerrados mañana y pasado mañana. Quieren ver la película completa. Exacto. No confían en la capacidad de fuego sostenible del plan económico si no hay atrás un respaldo político sólido, si no hay acuerdos en el Congreso, si no hay cierto orden político. Mientras no se resuelva esa pata, esa percepción de debilidad para gobernar, parece que la confianza genuina y duradera no va a volver, por más ajuste fiscal que se haga. El mercado está pidiendo a gritos señales de fortaleza política, no solamente de disciplina económica. Y con esta reflexión llegamos al final. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que nos acompañes en el próximo análisis. Una vez más, muchas gracias a Ignacio Pringles, Nacho para nosotros, nuestro asesor de seguros por hacer posible este espacio. Nos reencontramos muy pronto. Recordá que en la descripción de este video se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y nuestro alias por si nos quieres ayudar. Gracias una vez más.